Intentamos una vez más, si no se escucha. Martinelli, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. Buen día, José. Sí, lo escucho perfectamente. Antes se había cortado la comunicación. Perfecto. Bueno, como todo el país, atentos a todo lo que ha ocurrido y queremos tratar de entender algunos términos. Hay mucho tecnicismo, obviamente, como corresponde a un fallo de la Corte Suprema. Para entenderlo, al fallo de Cristina en sí, este es el final de la historia. Hay instancias aún superiores a nivel internacional y mientras tanto, ¿qué va a ocurrir con la condenada? Bueno, en primer lugar, puedo decirle de que no es un fallo, porque no ha entrado al fondo de la cuestión. Lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación es decir que los recursos de hecho que se habían presentado ante ella no fueron admitidos. Esto significa que no se va a tratar los recursos extraordinarios que sí habían presentado tanto el Ministerio Público como la Defensa. Entonces, no se trató el fondo de la cuestión. Okay. Simplemente se dijo, no vamos a entrar a esto. Es decir, no hay un fallo sobre el fondo de la cuestión. Simplemente dijo, nosotros no tratamos, e indirectamente, por supuesto, queda vigente el fallo del Tribunal Oral Federal número 2 de Buenos Aires. La evaluación de la Corte Suprema es sobre el proceso judicial y las... Es sobre la forma, claro, es sobre la forma y no sobre la sustancia. No sobre la sustancia. Okay. O sea, no se trató sobre todo lo que implica el procedimiento que se hizo durante estos años en el juicio llamado vialidad. Es decir, de alguna manera es una lavada de manos de la Corte tipo Poncio Pilato. Yo no hago nada, esto ya está resuelto, porque lo que me plantearon no tiene andamiaje formal para ser tratado por la Corte. Okay. Eso es. Dentro de, ahora, de las... La pregunta que me hace, si hay alguna instancia superior, sí. En la Nación no hay. Claro. Y tampoco hay ninguna instancia superior internacional que pueda revocar el fallo hoy vigente. No hay ninguna instancia. Lo que podrá hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos es decir que la Argentina ha violado algunos principios y condenarla a la Argentina por algo, ¿no es cierto? Sancionarla por algo que a criterio de la Corte es suficiente como para que merezca una sanción, pero no significa que pueda inmiscuirse en la resolución de los 6 años de prisión para la doctora Fernández de Kirchner y tampoco para levantar la pena accesoria, que es lo que la inhabilitación absoluta que se le ha puesto y perpetua. Ahí te pregunto sobre la definición de qué tipo de condena va a cumplir, porque obviamente se habla de la domiciliaria también, el cargo que ella ocupó durante tanto tiempo, ¿cómo va a ser? ¿Ya están definidos esos procesos o se van viendo caso a caso cómo es que tiene que cumplir la condena? Bueno, el juez que va a actuar sobre ejecución de sentencias es el presidente del Tribunal Oral Federal número 2, que ya ha sido el que ha emitido su voto para el fallo anterior, y es el que va a regular. Ya dio un plazo de 5 días desde ayer hasta 5 días hábiles para que los condenados en esta causa se presenten al juzgado o al tribunal. Ahí, en este periodo seguramente, porque no solamente Cristina, sino varios más, son personas mayores, y que pueden plantear, yo creo que ya lo ha planteado Berardi, que es el abogado de Cristina, y ya lo ha planteado la prisión domiciliaria. Esto significa algo que está previsto en el código, que es las personas mayores, y en una ley especial también, que las personas mayores de 70 años y a otras personas también en distintas circunstancias, por ejemplo se ha dado caso de madre que tenían que era sola y tenía varios hijos y no tenía quien los cuide, efectivamente se le ha dado también la prisión domiciliaria, enfermos difíciles de contener o enfermos terminales. Es decir, hay varios casos que se pueden dar la prisión domiciliaria. Yo creo que le van a conceder la prisión domiciliaria porque
es lo que correspondería conforme el derecho y conforme los precedentes. Entonces, bueno, ella quedará ahí en la casa donde elija, que es donde está viviendo seguramente, y bueno, y ahí tendrá que ser custodiada por los mecanismos que tiene normalmente en estos casos. Algunas veces son tobilleras que se le pone al prisionero, otras veces es una guardia, independiente de que la expresidenta por ley también tiene que tener una guardia personal, ¿no es cierto? Porque claro, por el cargo que ha ocupado el presidente. Bueno, le puede pasar ahí. Entonces, ¿qué significa? Que no puede salir de ahí, salvo que eventualmente tenga que ir al médico, le autoricen para ello, en fin, esas cosas que ocurren siempre, ¿no es cierto? Pero no puede salir ni tampoco, y esto es importante saber, puede ser visitada por cualquiera, en cualquier momento, porque no. Tiene un régimen de prisión. En consecuencia, las personas que van a ir a visitarla tienen que estar autorizadas por el servicio penal. No es que ella va a poder recibir a todo el mundo y estar ahí tranquila, tomando champán, nada de esas cosas va a ocurrir, ¿no? Claro, pues se menciona, por ejemplo, que donde cumpliría la prisión domiciliaria es ahí en el edificio en Constitución, donde también vive su hija Florencia. Entonces estaba como esta especulación de la facilidad en las visitas y en la compañía. No, la visita, les vuelvo a decir, tiene restricción como cualquier sistema. No es que eso va a ser un lugar donde pueda ir cualquiera a visitarla, no. Está presa y tiene el rigor de estar presa, y esto significa la privación de ciertas cosas, como por ejemplo la visita a la gente. La gente que está acá en el penal de Villa La Rosa, únicamente 2 días a la semana puede recibir visita. Bueno, pero en este caso también será así, habrá algunas autorizaciones especiales que se le puedan dar, pero es un régimen severo, no es que es unas vacaciones, no, es un sufrimiento. Claro. Desde el derecho le pregunto por 2 cuestiones. Una, si los tiempos que tuvo la Corte Suprema de Justicia para expedirse sobre esta causa fueron los normales, y cómo se siente o cuál es la opinión, entendiendo que la Corte falló con 3 jueces cuando debiera tener 5, sabiendo los problemas que hubo para poder nombrar a los 2 miembros faltantes, pero si no le quita legitimidad a esta resolución. Mire, todo lo que usted me está refiriendo efectivamente aumenta la falta de legitimidad precisamente de la sentencia. Podrá tener un vicio de legalidad, pero no significa que tenga legitimidad. Vuelvo a repetir, no se ha tratado el fondo de la cuestión. Es decir, se ha dejado sin efecto lo que la Corte tenía que haber hecho, es revisar precisamente la condena. Y los tiempos, pero por supuesto que fueron tiempos velocísimos lo que se han usado, Corte se ha tomado en este caso. ¿Por qué? Porque hace menos de un mes que el procurador de la Nación, el doctor Casal, emitió el dictamen donde solicitaba, entre otras cosas, la ampliación de los delitos, diciendo de que se la condene también por asociación ilícita, lo que hubiese llevado a 12 años de prisión. Sin embargo, eso tiene pocos días. La Corte no puede haber revisado un expediente tan voluminoso como es ese en los 30 días corridos que tiene de plazo de extensión desde el dictamen del fiscal hasta el día de ayer. Entonces, ¿qué significa? Que esto es un trabajo que hace algún secretario, algún relator, y que la Corte ha dicho, lo tomamos. Yo le puedo garantizar que sobre las 7.000 causas que entran aproximadamente en la Corte de Justicia por año, esta es la primera que se resuelve en 30 días. Es la primera que se resuelve en 30 días. No hay otro antecedente en estas cuestiones. La Corte no tiene plazo, pero sí se supone que tiene que merituar las causas para poder realmente tener un fallo que sea conforme a derecho y conforme al principio de inocencia que tiene la parte hasta que se dicte una sentencia definitiva. Y bueno, esto no ha ocurrido, lamentablemente. Y ahí apelo a un Martinelli que conoce, que pasó por el mundo de la política también,
¿cuánto hay de cuando uno ve que los medios una semana antes ya anticipan día, hora y el fallo de la Corte? ¿Cómo toma un hombre de la justicia? ¿Cómo leo esto? A ver. ¿Cómo leo esto? Que esto no es un fallo jurídico, no es un fallo judicial, sino que es la incumbencia de la Corte en la cuestión política electoral. Este fallo se apresura por parte de la Corte, ¿para qué? Dos cosas. En primer lugar, que no esté Milei en la Argentina, que esté afuera. Entonces, no tiene nada que ver Milei en esto, en primer lugar. En segundo lugar, para que no pueda inscribirse como candidata en la provincia de Buenos Aires o en las elecciones nacionales. Es decir, es un fallo donde le cercena la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de ser candidato para una elección. Y esto es el apresuramiento, obviamente. El apresuramiento es sacarla de carrera. Es decir, sacar de carrera al mejor candidato que exhibía el peronismo hasta la fecha. Bueno, esto es el tema. Esto es el fallo, que es un fallo político electoral. Es decir, que este fallo no va a marcar un precedente para que se actúe de la misma manera con otros mandatarios y otras causas. Y bueno, si hablamos de precedente, a Menem se le había condenado a 8 años de prisión. Sí. Y fue a la Corte, y la Corte no se pronunció nunca, más aún. En algún momento el Tribunal Electoral de La Rioja le pidió la información a la Corte si podía ser candidato a senador el doctor Carlos Menem. Y la Corte dijo sí, porque no tiene en este momento una condena firme. Y efectivamente la Corte la tenía guardada a la apelación que se había hecho sobre la prisión de Carlos Menem. Y bueno, y no se trató nunca. Y Menem murió siendo senador y murió sin que haya realmente una condena firme. O sea, ese es el precedente. Ese es el precedente de la Corte. Ese es el precedente. Sí. ¿No? Le pregunto por una cuestión también hasta de duda de cómo ha sido el proceso anterior en la propia causa, porque en un momento lo menciona en el fallo de ayer la Corte en esas 27 páginas. En un momento se menciona que solamente se analizaron 5 de las 51 obras licitadas en cuestión. Digo, es el 10%, el menos del 10% de las obras, ¿es una muestra representativa para la justicia? Yo creo que no. Es como que un ladrón robe 10 casas y diga, bueno, pero tenemos con que analicemos una solamente donde hubo huellas digitales del ladrón, suficiente para nosotros. Las otras 9 suponemos que son de él también. Bueno, eso no es justicia. Y eso es parte precisamente de lo que decía la defensa, el doctor Berardi, sobre este tema. ¿Cómo puede ser que se perite únicamente 5 causas y la condenen por 51 causas? Es una barbaridad. Porque es una barbaridad. Incluso solamente, según lo que está puesto en el propio fallo, que solamente en 3 de esas 5 peritadas se encontraron sobreprecios o irregularidades. Ahí se nos cortó se nos cortó la comunicación. La comunicación, sí. Con don Guillermo Martinelli estábamos hablando con un abogado, constitucionalista él, fue diputado provincial, ejerció el cargo durante 4 años, me parece, solamente un solo periodo, si mal no recuerdo. Martinelli siendo diputado por el Departamento Capital, tratando de entender la mirada desde lo legal. Por supuesto que hay diferentes voces, aún dentro de la cuestión legal, respecto a lo vivido en el día de ayer. Primero aclarando, no hay un fallo de la Corte, sino que es no admitir lo que planteaban la defensa y también la querella, si se quiere, la Fiscalía y el Procurador General de la Nación. La cuestión es, el tema está cerrado, ¿sí? No hay vuelta atrás, aún en instancias, porque parte de los anuncios del día de ayer era una instancia internacional.